Y este tema se llama una palabra de confianza y es referente a Daniel 12. Entonces, no se duerman. Para mí es interesante cuando yo hice este estudio. Me gustó bastante. Es un tema escatológico. A lo mejor muchos ya han leído Daniel, todo el libro, todo el Apocalipsis, y lo han entendido perfectamente. Pero vamos a leerlo. ¿Qué le parece? 12:1. Vamos a leer todo el capítulo de Daniel. El capítulo 12 es el último capítulo del profeta Daniel, que en realidad no era profeta, era un gobernador de una nación ahí en ese tiempo, pero Dios le dio a bien dar esas profecías. Si ya tiene ahí su Biblia, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno del lado del río y el otro del otro lado del río. Y dijo un varón al vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por él que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y le dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el principio que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendita sea, Señor, porque también nos muestras lo que vendrá en ese tiempo futuro, que a tu iglesia no le afecta, Señor, aparentemente, pero sí es necesario conocerla de ellos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que tú nos guíes, Señor, con tu espíritu para entenderlo, porque es importante también entenderlo y es aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por las personas que tuvieran a bien venir, que tú las trajiste, y aquellos que por alguna otra razón no están, te pedimos también por ellos para que prontamente puedan venir a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para poder entender este capítulo, necesitamos dar un contexto de los 11 capítulos anteriores. Algunos, si ya lo leyeron, les quiero comentar que los primeros 6 capítulos nos relata la vida de Daniel y sus amigos. Sabemos que ellos llegaron adolescentes cautivos por Nabucodonosor ahí a Babilonia y soportaron, obviamente, muchas adversidades ahí, por lo cual tuvieron que defender su fe de un ambiente muy difícil en el que vivían. Recuerden que ellos venían de esa cautividad que ya anteriormente se había profetizado. Llegaron ahí nuevos ante Nabucodonosor, ahí en Babilonia. Entonces, esos 6 capítulos nos hablan de lo que pasaron en ese momento ellos. Ya la muerte, obviamente, de Nabucodonosor en el capítulo 4, va a empezar a reinar su hijo Belsasar. Bueno, así dice la palabra que era su hijo, en realidad era su nieto. Ya para el capítulo 7 empieza la sección profética de este libro, que obviamente Dios le dio a Daniel la visión de las 4 bestias. Las 4 bestias representan a los imperios de Babilonia,
que es el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Esos son los tres últimos. Estas cuatro bestias cubren el mismo periodo de tiempo de las cuatro divisiones de la imagen que había contemplado en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, que después Daniel obviamente se lo interpretó. En el capítulo 8, 2 años después del capítulo 7, o del sueño del capítulo 7 que tiene este Daniel, tiene esa visión del carnero y del macho cabrío. Aquí el imperio medo-persa es conquistado por el imperio griego, ya después. Eso es lo que refleja. Estos que representan lo que es el segundo imperio medo y persa, donde el carnero que está en la visión y sus dos cuernos van a representar dos entidades unidas, que es los medos bajo el liderazgo de Ciro, predicho en Isaías 45, del 1 al 7, y esto fue obviamente revelado a Isaías 150 años atrás, antes de que escribieran este libro de Daniel, y obviamente los persas como el cuerno más alto. Ya para el tercer imperio, que serían los griegos, habla del carnero que apareció sin tocar tierra, bajo el mando, obviamente, de Alejandro Magno, que con su ejército de 35,000 hombres se movilizó rápidamente. El cuerno que fue quebrado, obviamente, es la muerte prematura de este Alejandro Magno. Y los 4 cuernos son sus generales que se convirtieron en reyes sobre los 4 lugares del imperio griego, de todo el territorio que cubrió. El cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes, eso es lo que representa, que surgió en el tercer imperio griego para gobernar sobre el imperio sirio y sobre el mismo rey que habla ahí. Entonces ahí refleja la bestia era que este era un leopardo. Eso nos lo dice en el capítulo 11, los versículos del 21 al 35. Ya para el capítulo 9, que es el capítulo profético más importante del Antiguo Testamento, que es donde refleja la visión de las 70 semanas, obviamente en años, y donde se ve el plan perfecto de Dios para Israel. En la primera parte del capítulo encontramos la persistente oración que hace Daniel por su pueblo. Y como resultado, obviamente, se le aparece el ángel Gabriel con respuesta de que fueron las 70 semanas de años para Israel. Ahí es lo que le dice el ángel Gabriel. El ángel Gabriel sabemos que es un mensajero exclusivamente para el pueblo ahí de Israel. Esta revelación de las 70 semanas, Dios revela que trataría a Israel durante 490 años, divididos en 3 secciones. Las 2 primeras secciones de este periodo especial se lograrían 6 cosas importantes. Una de ellas es para terminar la prevaricación, 2 para poner fin al pecado, 3 expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Entonces la tercera sección tendría que durar 7 años, conocida como el periodo aquí de la tribulación. Ese ya sería la tercera sección. Ya en el capítulo 10, cuando ya está gobernando Ciro, presenta el triunfo de la oración persistente de Daniel a pesar de la oposición satánica. Miguel, que es uno de los principales ángeles del cielo, aparece con una respuesta a las interrogantes de Daniel y le estimula prometiéndole nuevas revelaciones. Esta obviamente es otra de las grandes revelaciones de Dios soberano al gobierno, obviamente, de Israel. Entonces, en los asuntos de los hombres es la explicación de los acontecimientos de la historia. Ya en el capítulo 11 muestra la tribulación en tiempos de Antíoco Epífanes, y es un símbolo de 7 años de tribulación que están por cumplirse. Este capítulo es uno de los más asombrosos, obviamente, de la palabra, porque en gran parte ya se han cumplido con todo detalle lo que han venido diciendo estos profetas. Es una vista obviamente previa y profética de la lucha entre el imperio griego, Siria y Egipto. Aquí aparece un hombre despreciable que sería el cuerno pequeño, que es Tito Epífanes, del reino de Siria. Pero ya en el versículo 36 de este capítulo 11 es la parte profética que acontecerá en el futuro. Este cuerno pequeño obviamente aparecerá al inicio de la gran tribulación, y es el cuerno pequeño de Daniel 7 que nos habla. Aquí obviamente ya se está describiendo al anticristo. Entonces, este breve contexto para que entendamos ya el capítulo 12 de Daniel, que de ahí surge, se van a tomar varios versículos. En este capítulo final de Daniel vamos a ver 3 manifestaciones de la profecía de Daniel que te ayudarán a confiar en el poder de Dios.
Estas tres manifestaciones de la profecía de Daniel son: Dios manifiesta el poder de su ira para que confíes en él. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Para los versículos 2 y 3 veremos que Dios manifiesta su poder en la resurrección para que también confíes en él. Y ya como término, en el capítulo 4 al 13, versículo 4 al 13, perdón, Dios va a manifestar su poder de su liberación para que confíes en él. Estas tres características, hermanos, vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a leerlo otra vez, si me gusta acompañar. A leerlo, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios va a manifestar su ira aquí, o vemos cómo manifiesta su ira, para que el mismo pueblo de Dios esté confiando en él. En el capítulo 12 estamos viendo es el tema, o la continuación del tema de los últimos versículos del capítulo 11, de ahí de Daniel. Si gusta acompañarme a leerlo, es largo, pero sí es importante leerlo. Si tiene su Biblia, es capítulo 11, versículos 35 al 45. De Daniel, capítulo 11, 36 al 45. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo esto se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él, con una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves. Y entrarán por las tierras e inundarán, y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticia del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Este pasaje, obviamente, que concluye este capítulo, expone la revelación del anticristo y el conflicto que lleva a establecer su centro de operaciones, obviamente ahí en Israel. El capítulo revela el papel de Israel en ese tiempo. Estamos hablando en ese tiempo de Israel, en un futuro, cuando ya estén en la tribulación. La expresión aquí que dice en aquel tiempo tiene relación directa con el tiempo del fin, que vimos ahorita en el versículo 40 del capítulo 11. Este será el periodo cuando el anticristo se desenmascare en persecución contra el pueblo de Israel, el pueblo judío. Él obviamente hizo un pacto con ellos para hacer lo del templo, hacer obviamente todos los sacrificios, y a la mitad de esos 7 años él se quita la máscara y dice que es el anticristo. Ya revela fehacientemente quién es él hacia todo el pueblo judío. En la expresión en aquel tiempo tiene la relación directa con el tiempo del fin, que eso es lo que vimos. Ya en la tribulación de los postreros días, la nación de Israel consistirá en las persecuciones del anticristo. Ya ahí el anticristo empieza a perseguir al pueblo, obviamente de Israel, abiertamente. Ya empieza fuertemente ahí a perseguirlos, ¿no? Que esa persecución hasta el día de hoy no se ha visto, ni se verá, como dice la palabra. La tribulación obviamente va a afectar no solamente al pueblo de Israel en ese tiempo. Nos está hablando, sí, del pueblo de Israel, nos está diciendo lo que va a haber en esa tribulación,
aquí Daniel, pero en realidad va a afectar a todas las naciones que estén para ese momento. De modo que esta tribulación tiene como propósito traer la ira de Dios sobre los gentiles que han rechazado la gracia de Dios y sobre todo, obviamente, sobre la nación de Israel. ¿Para qué? Para purificarla y prepararla para que reciban al Mesías. A la segunda venida de Jesucristo, para eso los está preparando, para purificarlos. Este sufrimiento no nos lo explicamos, hermanos. O sea, lo que hemos vivido nosotros ahorita, o el peor sufrimiento que hayan pasado, ni en el holocausto lo van a pasar en ese tiempo ellos. Por eso dice que será un tiempo de angustia. Este estado, obviamente, de circunstancias muy desfavorables que está sufriendo en ese momento, tanto emocional, obviamente, como las situaciones físicas que están pasando. Y esto el Señor Jesucristo ya lo había dicho en Mateo 24, 21. Ahí en Mateo 24, 21 nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya el Señor ya les había advertido lo que iba a suceder al pueblo de Israel. Entonces, esta experiencia no tiene precedentes. Va a notarse también una promesa. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, no nada más le está diciendo lo que van a padecer, sino que también va a ser liberado el pueblo. Hay una esperanza de lo que va a pasar a ellos. Entonces, la referencia sugerida por la expresión de tu pueblo tiene que ver con el pueblo de Daniel, por supuesto. Es decir, el pueblo judío, y recalco aquí, no para la iglesia, no para nosotros como iglesia. Posiblemente por eso no se le llega a tomar mucha importancia. Pero la iglesia, recuerden que desde hace rato ya nos fuimos, ya no vamos a ver la tribulación, simplemente el pueblo judío y los que en ese tiempo de gracia no aceptaron como Señor y Salvador a Cristo. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí concuerdo obviamente con la enseñanza bíblica de que no todo israelita es salvo, sino solamente el remanente creyente que menciona Zacarías 13 en los versículos 8 y 9. Se lo leo de Zacarías. Zacarías 13, del versículo 8 y 9, si quiere apúntenlo. Dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo le diré, y le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Estas 3/3 partes que no hablan del remanente, obviamente la palabra dice que van a perecer en ese momento. O sea que si fueran 12 millones de judíos, por un decir, en ese tiempo, pues solamente 1/3 parte es la que es el remanente, la que va obviamente a aceptar y a reconocer a Jesucristo. O sea, tan grave es, hermanos, esa parte. Y aquí nada más estamos hablando del pueblo judío, no estamos hablando de las naciones en general que no pertenecen a Israel. Entonces, hermano, el tiempo de la tribulación al cual será obviamente de una angustia extrema, o sea, es extrema, la verdad es difícil expresar en palabras esa angustia que van a vivir. Por supuesto, esta es lo que van a vivir en ese tiempo, se ve en Apocalipsis, del capítulo 6 al 19, donde describe todo lo que va a suceder en ese tiempo. Entonces Dios manifiesta su poder de su ira, ahí es lo que estamos viendo. Por ser un pueblo pecador, idólatra, desobediente, entre otras cosas que hizo el pueblo de Israel. Pero hay que recordar, hermanos, que también nosotros, que también tú, estábamos en la misma condición. Estábamos en idolatría, estábamos rechazando al Señor de una u otra manera con nuestro conocimiento, con nuestra soberbia. ¿Y qué es lo que merecíamos? Ese castigo eterno. O sea, no merecíamos más que nada lo que mencionamos hace rato, ese cheque, ¿no? Está tu cheque y esa es la muerte. Y es la muerte no nada más, sino eterna. Eso es lo que merecíamos. O sea, obviamente aquí Dios nos está evitando ese castigo que está pasando en la tribulación. Y debido a esa angustia, o a la angustia que hemos vivido, a la que has vivido, por ese sufrimiento que has pasado, pues deberíamos de tener en tu corazón, o debes de tener en tu corazón esa fe
ese arrepentimiento de lo que está sucediendo. Tienes que suplicar al Señor, si es que aún no lo has hecho, que te rescate de esa mala manera de vivir. Sabemos que hay una muerte física, que todos la vamos a pasar, pero esa muerte espiritual, el Señor es el que nos puede, obviamente, rescatar. Y eso fue a través de que Él resucitó, de que Él fue crucificado y obviamente también nos está salvando de eso. Entonces, esto te debe de impulsar, hermano, a exaltarlo, a honrarlo, a glorificarlo, ya que Dios está manifestando su poder de su resurrección para que confíes en Él. Esto lo vemos en el versículo 2 al 3. Si gustas ahí en tu Biblia acompañarme. ¿Ya lo tienes? Vamos a empezar con el versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esta enseñanza clara de este versículo es que habrá una resurrección del cuerpo. Las expresiones que dice aquí polvo de la tierra es literalmente del suelo del polvo o suelo del polvo, obviamente. Y serán despertados, deja lugar a duda, o no está dejando un lugar a duda de que se refiere a una resurrección del cuerpo físico. Sabemos que todos vamos a morir físicamente, lo acabo de mencionar. Físicamente ningún humano va a continuar, sino va a hacer esa muerte física. Pero también todos, sean creyentes o no creyentes, van a resucitar en un futuro. Pero aquí está hablando Daniel de esta parte. Entonces, esta resurrección relacionada con los tiempos del fin y particularmente con la segunda venida de Cristo a la tierra, muestra un contraste entre unos, que es cuando está mencionando unos, serán despertados en el tiempo del cumplimiento de esta profecía, y otros, es decir, los que serán resucitados, ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Para eso van a ser resucitados. Estos últimos son aquellos que serán resucitados para la condenación y son los que comparecen ante el juicio del gran trono blanco, ahí en Apocalipsis 20, 11 al 15. Si quiere, acompáñeme ahí a Apocalipsis. 20 del 11 al 15. 20. 13, perdón, del 13, capítulo de Apocalipsis 20, versículos 13. Ah, no, sí, 11. Versículo 11 al 15. Del 11 al 15. Que ahí es donde nos habla de esto. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando continúa Daniel diciendo que los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, aquí los entendidos se refiere a los sabios, aquellos que han disfrutado de la resurrección para una vida eterna. Estos sabios obviamente se refiere a los que conocieron la palabra de Dios, a los que están obedeciendo la palabra de Dios en ese tiempo. Por tanto, están radiando la gloria de Dios y pasarán a disfrutar de la gloria del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Primera de Tesalonicenses, si lo tiene, si es rápido ahí en buscarlos, Primera de Tesalonicenses 2:12. Pablo ahí escribiendo obviamente a esta iglesia, dice, y nos encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que les llamó a su reino y gloria. Esa es la vida eterna a la que Dios obviamente está llamando
tanto a la iglesia como al pueblo de Dios. Y ahí en Primera de Pedro 5, versículo 10, yo se lo leo, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí Pedro obviamente está hablando a la iglesia. Asimismo recibieron el mensaje de las nuevas buenas del reino de Dios y se están identificando con el Mesías. Cuando ellos reciban este mensaje, que ahorita vamos a ver vamos a ver adelante, ¿por qué le dice el Señor a Daniel que selle esas palabras? Es para ese tiempo básicamente. Obviamente cuando están en medio de esta gran tribulación, los entendidos, es lo que les decía, van a enseñar la justicia, o sea, el evangelio de Dios a la multitud. Ellos son los que van a enseñarle. Por eso es la expresión que dice: enseña la justicia a la multitud. Se refiere aquí a una intensa actividad evangelística que también no ha habido como en ese tiempo va a haber, hermanos. En ese tiempo, si nosotros ahorita no estamos teniendo o predicando el evangelio a cualquier criatura como lo mandó el Señor, en ese tiempo muchos van a predicarla, que son obviamente fieles, ese remanente a mucha multitud. Muchos van a creer también, pero muchos van a estar perdidos todavía. A pesar de que vean todas esas sufrimientos que están pasando, a pesar de que vean lo que está sucediendo, de los sellos, de las trompetas, de todo lo inexplicable que no se puede ahorita entender, eso no van a creer muchos de ellos. Entonces, esta vergüenza y confusión, hermanos, obviamente es la que nosotros también merecíamos. O sea, no nada más el pueblo de Dios en ese momento, si nosotros merecíamos, yo merecía esa confusión. Obviamente vemos que el Señor nos las ha quitado. ¿Debido a qué? A que Él vino y nos ha predicado el Evangelio. A nosotros de una u otra manera nos predicaron ese Evangelio, esas nuevas de Cristo, que vino al mundo, obviamente en forma de hombre, fue crucificado y murió por ti y por mí. Entonces, esa muerte eterna que merecíamos, la está evitando el Señor, o la evitó con eso. Y Él está manifestando, obviamente, su vida con ese poder que tuvo para resucitarnos espiritualmente y también que va a hacerlo en un futuro. Entonces, en esa bancarrota que hemos vivido, que has vivido, hermano, en esa vida de pecado que has estado o viviste o si aún estás viviendo, Él es el único que puede hacer para que te pueda rescatar. Y lo único también que podemos hacer para agradarlo, para glorificarlo, obviamente es con nuestra vida, obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder en su liberación. Esa liberación que nos dio de su ira, se está manifestando también su poder. ¿Para qué? Para que confíes en Él. Eso es lo que nos muestra la palabra. Ese poder que está teniendo, a pesar de todo lo que está sucediendo, es para que confiemos en Él. Y en ese momento para que el pueblo de Dios también confíe en Él a través de todo esto. Daniel aquí está continuando ya en el versículo 4, hasta el final que es el 13, diciendo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos van a correr de aquí a allá y la ciencia aumentará. Daniel está recibiendo este mandamiento de cerrar y sellar, obviamente. Aquí la palabra cerrar no se refiere a poner un candado y que ya nadie entre, que ya nadie vea, sino se refiere a preservar. O sea, tiene que preservar la palabra que le está siendo dada en ese momento, para que en un futuro sea revelada también. Y la palabra sellar se relaciona con el concepto de autenticar, de asegurar, o de asegurar. En este caso es autenticar. O sea, preserva la palabra, le está diciendo el Señor, y autentícala, para que vean que es real, que viene de mí, de mi boca. Esta y todas las revelaciones dadas a Daniel a través de este libro, obviamente vemos que la frase hasta el fin del tiempo tiene que ver con el tiempo de la consumación, cuando el Señor regresará del cielo, o sea, su segunda venida. Y la frase que concluye en el versículo 4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, en su contexto se refiere al esfuerzo de muchos que van a querer comprender la profecía escrita por Daniel. Si el pueblo de Israel no ha comprendido, no ha entendido lo que va a suceder, o este libro, esta profecía, sino hasta aquel momento es cuando va a comprender. Entonces muchos van a querer
judíos saber qué está sucediendo o por qué están sucediendo las cosas. Entonces van a estar de aquí para allá, corriendo en esa gran tribulación, y en ese momento es cuando van a entender lo que escribió Daniel. Continúa Daniel y dice ahí, asombrado, dice, yo Daniel miré, y he aquí dos que estaban en pie, el uno de un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón, alguien diferente a ellos, de los que estaban al lado del río, dice, vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije al Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? En el capítulo 10, en el versículo 4, ahí vemos cómo está Daniel sentado, están haciendo mención, que está sentado en su visión junto a un río. Ese río es el río Hidekel, que así le llaman, o es el río Tigris. Aquí en el versículo 5, cuando ve a estos dos ángeles que están sirviendo como testigos de lo que el varón de lino, que está en medio ahí de las aguas, es lo que les está diciendo. Aquí este varón es Cristo preencarnado, lo que se le conoce como una cristofanía. Es el mismo Cristo el que está ahí. La pregunta que está realizando uno de esos ángeles, que está del lado de un río, que le está preguntando a Cristo realmente, es ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, para ellos es una maravilla todo lo que está sucediendo. Si vemos el ángel, en teoría debería conocer lo que el Señor sabe, pero no sabía. Obviamente algunos eruditos de la palabra dicen que es porque ya los ángeles para ese momento ya están cansados de pelear, cansados de luchar, obviamente que los dirige Miguel. Entonces por eso ellos preguntan del fin de estas cosas, ¿cuándo van a suceder estas maravillas, el término? En otras palabras, esta pregunta se relaciona con la duración del tiempo de la tribulación, o sea, ¿cuánto va a durar esta tribulación? Ni ellos mismos habían entendido hasta ese momento. La respuesta a la pregunta dada en este versículo 7 es con base a la palabra de Dios al ser angelical, y dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo. Esta expresión también aparece en Daniel 7:25. Si quiere, se lo leo, dice en 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Habla también de la profecía de ahí, que Daniel está dando. Entonces, la duración del gobierno del anticristo, que son los 7 años, y a los 3 años y medio se revela quién es él, eso es lo que va a durar, y eso es lo que está diciendo ahí, preguntando el ángel en ese momento. En Apocalipsis 12:14 también habla de estos tiempos y hace referencia. Sí, se usa para indicar obviamente el tiempo de la persecución de la nación de Israel que van a experimentar en los últimos tiempos, existiendo una relación muy estrecha entre estos versículos. Aquí hay algo muy importante que menciona un teólogo muy famoso, que es Evis Carballosa, y dice al respecto, cito, creemos que se refiere al mismo periodo de tiempo, pero también dice en Apocalipsis 13:5 que la bestia recibe autoridad para actuar 42 meses. De modo que la expresión tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25, en el 12:7 y en Apocalipsis 12:14 equivale a estos 42 meses de Apocalipsis 13:5. Ese periodo de tribulación intensa para la nación de Israel sufrirá Israel cuando el príncipe que ha de venir quebrante el pacto que él mismo impuso sobre la nación judía. Fin de la cita. Ahí nos hace esta relación este teólogo importante que es muy estudioso tanto de Daniel como de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que también nosotros evitemos esa confusión de los tiempos y se tenga relación y entendamos un poco más este panorama. Ya la frase cuando dice que se acabe la dispersión del poder santo,
se traduce cuando sea desmoronado el poder del pueblo de Israel, del pueblo santo. ¿Durante qué? Durante esa tribulación. El pueblo de Israel va a estar confiando en su ejército. No va a estar confiando en el Señor ni quién lo va a rescatar, sino va a estar confiando en el ejército y que va a luchar contra el anticristo. Ellos lo están haciendo de una manera física. Contra el anticristo, mi ejército va a luchar. ¿Y qué va a hacer el Señor? Bien dice aquí, lo va a desmoronar. O sea, va a hacer que se humille. Entonces, durante la tribulación, el poder del pueblo judío será totalmente destrozado por el anticristo. La nación de Israel de manera orgullosa estará confiando en este poder militar que también ellos han obtenido y van a querer hacer frente a este enemigo que ha surgido. Pero obviamente ellos van a ser vencidos. El anticristo los va a vencer. Este estado de calamidad y destrucción que moverá al pueblo judío otra vez a suplicar la ayuda de Jehová, ahí es donde nuevamente van a suplicar la ayuda de Jehová, lo vemos en Zacarías, también un profeta ahí en el 14, del 1 al 4. Quiero apuntar Zacarías 14, del 1 al 4, y se lo leo. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces aquí Zacarías está mostrando lo que va a suceder también en ese tiempo. Pero también van a ser librados. El profeta aquí deseaba saber más cuando él está haciendo esa pregunta también. Por su deseo, obviamente no fue satisfecho. Por eso el Señor le dice, anda Daniel, no preguntes, o sea, diciendo ya no preguntes más. ¿Por qué? Porque en ese momento no iban a entender lo que iba a suceder hacia Daniel. Por eso le dice que sellara. Entonces Dios le negó a Daniel el saber relacionado cuál sería el fin de estas calamidades, cuándo sería ese término. Entonces la revelación que recibió Juan obviamente de esto fue más adelante y fue en la isla de Patmos, ahí cuando escribió Apocalipsis. A Juan realmente se le reveló lo que iba a suceder, lo que preguntaba Daniel en ese momento. Continúa ahí el relato Daniel y dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, llámese a los que conocen el Evangelio, comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí primero nos habla de 1290 días, y también nos habla de los 1335 días. Ahí hay unas diferencias. Si pasamos las semanas o los 7 años a días, no coinciden las frases que nos están dando. Entonces aquí dice, cuando los muchos, se refiere a los mencionados en el versículo 3, que también hace referencia, dice, es decir, a los entendidos, los que enseñaban la justicia a las multitudes. Los que entendieron el Evangelio, los que estaban predicando a todos, esos son los entendidos. Por otra parte, los impíos tienen que ver con los judíos que están en apostasía. Es decir, aquellos que a pesar de los juicios que les mencionaba, que estaban viendo en esa gran tribulación, su incredulidad va a continuar. Y obviamente se someten a las demandas del anticristo. Todo lo que están viendo no lo van a entender y van a continuar en rebeldía ellos. Solamente el remanente que se menciona, esa tercera parte, son los entendidos y los que van a comprender. Los demás judíos, junto con todas las demás naciones, no van a entenderlo. Sí habrá de las naciones alguien que reciba el Evangelio. No dice la cantidad, pero va a haber bastantes. Entonces el ángel da a Daniel una orden de los hechos. Dice, menciona que habrá un periodo de tiempo de 1295 días,
Obviamente va a ser quitado el sacrificio que en algún momento el anticristo autorizó, pactó con ellos, y va a empezar todo en ese momento, todas esas persecuciones fuertemente hacia los judíos principalmente. Entonces, aquí algunos expositores sugieren que los 1290 días representan el periodo o el tiempo simbólico. Hay quienes que lo identifican con las persecuciones ocurridas durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, y otros pretenden identificarlo con la destrucción del templo del año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción. Pero la interpretación correcta, obviamente lo dan dos exégetas. Estos estudiosos son Walworth y Wood, y sugieren que la diferencia entre el tiempo, que hace referencia de 1260 días, y 1290 y 1335, si es un poco confuso, se relaciona con los sucesos que seguirán a la segunda venida de Cristo. Según estos expositores, los 1260 días se refiere a la duración de la gran tribulación que culminará con la venida en gloria de Jesucristo. Esos son los 1260 días. Ahí es donde se está tomando. Cuando llegue Jesucristo, en su segunda venida, son los 1260 días. Los 30 días siguientes, que dan los 1290 días, se relaciona con la duración de los juicios mencionados en Mateo 25 del 31 al 46. Mateo 25 del 31 al 46, donde habla que serán apartados de un lado los cabritos. Ahí es donde les dice. A ese juicio se refiere esos 30 días. O sea, no va a ser inmediato. Cuando termine la tribulación es cuando llegue el Señor Jesucristo en su segunda venida. No va a ser todo de inmediato. Tiene que pasar un tiempo. Y esos 30 días cuando se refiere a estos. Los 45 días que restan, que son de los 1290 días a los 1300, así que saque su calculadora y empiece ahí, no se me duerma. Tiene que ver con el tiempo que transcurre entre la terminación de estos juicios y el comienzo del reino mesiánico. O sea, también va a pasar un tiempo para que comience el milenio, vaya. Pues ya la frase que dice bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, son quienes van a sobrevivir a la tribulación y quienes han confiado en el Mesías, por lo tanto entrarán en el reino de Dios. Ahí ya se completa. Llega el Mesías con poder ya como rey, ya no va a venir ahí como cordero. Obviamente pelea con el anticristo, lo manda al lago de fuego y azufre, y los encadenan. Pasa, más bien los encadenan, ahí. Pasan esos días, hacen el juicio del gran trono blanco que se le conoce. Ya de ahí ya comienza el milenio, empiezan esos días. ¿Qué va a suceder en esos días? No lo sabemos aquí, pero tiene que haber un tiempo determinado, no es todo de inmediato. La frase cuando le dice a Daniel, irás hasta el fin y reposarás, significa que Daniel morirá antes, por supuesto, de estas profecías, que no se habían cumplido y él obviamente no lo vio. Entonces, pero es una promesa que el Señor le está dando a Daniel. Y le dice, tú te levantarás, recibirás tu heredad al fin de los días. Daniel será uno de los que serán levantados del polvo de la tierra que vimos en el versículo 12 para disfrutar de la gloria del reino mesiánico de nuestro Señor. O sea, Daniel va a resucitar en ese momento. Sí, sí, todos ellos van a resucitar después por eso le está diciendo al Señor en ese momento. Daniel recibe su heredad al final o al fin de los días, es decir, después de que el Señor haya consumado su plan de la tribulación y que vendrá sobre Israel. Al final de la tribulación el Señor Jesucristo vendrá a la tierra y los santos de las épocas pasadas también serán resucitados para reinar con él. O sea, no nada más de Daniel, sino todos del Antiguo Testamento van a resucitar. Igual los que somos de la iglesia y morimos ahorita antes de que sea el rapto, vamos a estar ahí con el Señor, también vamos a resucitar, que es lo que decía, unos para vergüenza y confusión y otros para disfrutar del reino de Dios. Pero la resurrección va a ser en general para toda la humanidad. Entonces, como pueden ver, hermanos, es muy terrible lo que le sucederá al pueblo de Israel. Durante estos 3 años y medio
que obviamente hasta cierto punto podemos decir que es poco, no es poco, o sea, vivir constantemente o día a día en esa tribulación, en esa persecución del pueblo judío y todas las naciones, es algo que no alcanzamos a comprender todavía ni siquiera con nuestra mente. O sea, es incomparable lo que va a suceder. Y aunque pudiéramos llegar a ver esa angustia, o si llegamos nosotros a tener alguna angustia actualmente, o si tú has tenido una angustia fuerte, de esos momentos que dices, Señor, ya mejor llévame, ya no quiero estar aquí, no es comparable, hermano. Realmente no es comparable y es poco tiempo. Si llevas, puedes decir, es que llevo 14 años, somos casados, ¿verdad?, con mi matrimonio, y tú no vives con él, no entiendes. Entonces, pues el Señor es el que entiende, es el que comprende y sabe qué es lo que va a suceder. Si nos ponemos en ese momento a pensar de sufrimientos que no conoces ni a mi hijo, a mis hijos, nos estamos evitando esto. El Señor nos está evitando esto, ese sufrimiento, o sea, el tiempo que estamos pasando aquí, que también es de sufrimiento, porque el Señor nos lo prometió, que vamos a sufrir en este tiempo. No va a ser de total felicidad, no va a ser comparable con lo que padecerá Israel y todas las demás naciones. Entonces, es momento de que reflexionemos, de que reflexiones, valores y también te arrepientas de tus pecados. O sea, sí tiene un fin esto, hermano. Porque nos enseña a ser agradecidos con Dios y reconocer otra vez que por qué envió a morir a su Hijo por nosotros. Debemos de sentirnos muy bendecidos, porque a través de que Él limpia con su sangre derramada en la cruz nuestros pecados, de que nos ha dado esa vida eterna, de que nos está evitando ser avergonzados, obviamente, y nosotros todavía nos aferramos a pisar su sangre, debemos de sentir una culpa que nos lleve obviamente a humillarnos ante Él. Debemos de estar preocupados también por aquellas personas que todavía no conocen del Señor y que están en esa situación y que se pueden evitar van a tener esa resurrección, pero ¿para qué? ¿Para vergüenza y confusión o para que reciban al Señor? Es responsabilidad de nosotros, hermanos. Y es un privilegio también el compartir ese evangelio. Entonces, ese agradecimiento por el que aún todavía vivimos en ese tiempo de gracia, que no vamos a pasar eso, no vamos a estar en esa tribulación, obviamente gracias a su palabra escrita, que ya comprendemos, que ya entendemos esas profecías, del cual le fue revelada obviamente a Juan, a Daniel no se le permitió. Entonces debemos de estudiar esa palabra. Debemos de pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos ilumine para que entendamos, comprendamos y estar agradecidos ante el Dios poderoso. Entonces, hermano, es un momento que hagas reflexión, pidas perdón al Señor, también porque muchas veces somos negligentes, o eres negligente al no estudiar la palabra, al no aprendernos un versículo, ¿no?, que acabamos de ver también. Tenemos todo, Dios nos ha dado todo, somos privilegiados por vivir en este tiempo de gracia. Así es que, hermano, al único Dios es el que debemos de confiar. Nos muestra aquí su poder de lo que va a suceder. Parece grave, pero siempre tiene un fin y nos está dando esa oportunidad nuevamente el día de hoy. Entonces, si gustan acompañarme a orar. Gracias, Señor, te damos porque toda tu palabra es importante, Señor, todo tu consejo, desde el Génesis, Señor, hasta el Apocalipsis. Entendemos que muchas veces nos da temor estudiarlo, nos da pereza, Señor. No entendemos muchas veces tu palabra, pero es porque somos negligentes, Señor. No queremos realmente enfrentar nuestra realidad ante el pecado. No queremos enfrentar nuestra responsabilidad, Señor, por compartir tu evangelio. Sabemos que entre mayor conocimiento, Señor, tú nos des de tu palabra, también nos puede generar mayor condenación. Te pedimos, Señor, que tengamos esa valentía de seguir estudiándolo, Señor. No nada más las cosas que nos agradan, no nada más la esperanza, sino también, Señor, entender y comprender lo que es el infierno. Te agradecemos, Señor, porque nos has tú librado de esa ira y de ese infierno, Señor. Muchas veces nos puede sonar horrible, Señor, y sobre todo a aquellos que no conocen de ti. Pero es una realidad, Señor, que no podemos evitar. Te agradecemos porque también nos has enseñado eso. Te agradecemos porque obviamente enviaste a tu Hijo
y nos ha librado de esa ira, de ese castigo eterno. Señor, pon en nuestro corazón ese pesar por aquellas personas que aún no conocen de ti. Señor, síguenos preparando, pero sobre todo en nuestra madurez espiritual, Padre. Que nuestros sentimientos, emociones no dependan, Señor, de estudiar, de asistir, Señor, a tu iglesia. Te pido por mis hermanos, Señor, para que también, obviamente, tú les reveles cada vez que abran tu palabra. A nosotros, Señor, a los que damos clases, para que también lo hagamos perfectamente y sin confusión. Te pedimos, Señor, que nos sigas llevando con bien, que sigas teniendo en nuestro corazón, obviamente, ese deseo ferviente por compartir tu evangelio. Te lo agradecemos, Señor, y queremos honrarte, Señor, queremos exaltarte y adorarte y glorificar por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.